de las palabras a las funciones. Tenemos el ejemplo número 1 y su solución. Esta última ecuación se denomina restricción. Una restricción no solo define una relación entre las variables x y y, sino que a menudo impone una limitación sobre la forma en que pueden variar x y y. Como veremos en el siguiente ejemplo, restricciones ayudan a determinar el ejemplo de la función. Ejemplo 1, producto de dos números. Ejemplo 2, continuación del ejemplo 1. A menudo en problemas que requieren la traducción de palabras de una función, en una buena idea es trazar una curva o imagen e identificar cantidades dadas en el dibujo. Este debe ser sencillo. Ejemplo 3. Cantidad de vallas y su solución. Ejemplo 4. Área de un rectángulo y su solución. Ejemplo 5. Distancia y su solución. Ejemplo 6. Longitud de una sombra y su solución. Ejemplo 7. Longitud de una escalera y su solución. Y aquí podemos observar la gráfica. Ejemplo 8. Distancia y su solución. Traducción del lenguaje verbal o lenguaje matemático. El subcapítulo tiene un objetivo explícito y pedagógicamente crítico. Aprender a convertir una descripción de palabras de una situación real de una función matemática. 2. La función debe depender de una sola variable. El resultado de todo proceso de traducción debe ser una función de una única variable independiente. Si dos variables se usa la restricción del problema para eliminar una de ellas, este es el movimiento técnico central del subcapítulo. El dominio debe determinarse por el contexto físico, no solo por la fórmula. Una vez obtenida f de x, el dominio no es automáticamente el dominio algebraico natural de una expresión. El contexto del problema, dimensiones positivas, cantidades no negativas, límites físicos, impone restricciones adicionales que reducen el dominio. Identificar las cantidades desconocidas y nombrarlas. El primer paso es leer el enunciado con cuidado e identificar qué cantidades varían. Identificar las palabras claves y traducirlas a símbolos. El autor propone un diagrama simbólico que alinea cada fragmento del enunciado como su traducción matemática. Palabras como suma, producto, cuadrado, el doble, la mitad, es igual a, no puede exceder. Tiene equivalentes algebraicos directos, más, por, elevado al cuadrado, 2 por, sobre 2, igual, mayor, igual. Formular la cantidad del objetivo como función de dos variables. El segundo paso es describir la cantidad que se quiere expresar, el producto, área, costo, longitud y distancia. Usar la restricción para eliminar una variable. El tercer paso es identificar la relación, ecuación o inecuación que vincula las dos variables. Determinar el dominio con base en la restricción y el contexto. El dominio de la función obtenida no se lee solo de la fórmula algebraica, sino también de las condiciones del enunciado. La restricción como portada del dominio. La restricción no solo sirve para eliminar variables, sino que impone límites sobre cómo puede variar las variables restantes. Diagrama simbólico del proceso completo. El autor presenta formalmente la idea del diagrama simbólico. Cada trozo del enunciado en palabras se asocia a un símbolo matemático mediante flechas. El dominio implícito en la expresión algebraica. El dominio implícito es el conjunto de x para las cuales la expresión algebraica de f de x produce un número real. El dominio real es puesto por el contexto. El dominio real o dominio del modelo es el subconjunto del dominio implícito que tiene sentido físico. El dominio de un intervalo cerrado, si los extremos producen situaciones degeneradas,
Longitud nula, área cero. El dominio puede ser abierto o semiabierto. Suma de dos cantidades. La suma de dos números es 5. Expresar el producto de uno y el cuadrado del otro como función de uno de ellos. Aquí la cantidad del objetivo es P, del objeto, es P, igual x de y elevado al cuadrado. La restricción es x más y igual 5. La función resultante es P de x igual x de 5 menos x al cuadrado, con dominio 0,5. Producto como función objetivo. El producto de dos cantidades relacionadas por una restricción es uno de los tipos más frecuentes de función del objetivo. La ambigüedad internacional en el enunciado. El autor señala el producto de uno y el cuadrado del otro. Es ambiguo respecto a cuál el número se eleva al cuadrado. Cantidad de valla, longitud total. Da el área fija y una configuración geométrica rectángulo dividido se expresa la longitud total de la valla S como función de una dimensión de X. Área de una región geométrica. Dada el punto X y Y sobre la curva, por ejemplo, un semicírculo, se expresa el área A del rectángulo escrito como función de X. La distancia de la curva es la restricción que permite eliminar Y. Distancia entre dos puntos. Se expresa la distancia D entre un punto X y Y sobre la curva y un punto fijo como función de X. Se usa la fórmula de la distancia en la ecuación de la curva como restricción. Longitud de una sombra. Un árbol de una altura h proyecta una sombra de longitud s. Se expresa s como una función de h usando triángulos semejantes. La restricción proviene de la geometría del problema, posición del árbol respecto al poste. La longitud de una escalera. Una escalera apoyada sobre una pared genera dos triángulos rectángulos semejantes. Se expresa la longitud total L como función de la distancia x entre la base de la pared y el pie de la escalera. Distancia horizontal como función del ángulo de elevación. Un avión vuela a la altura constante. Se expresa la distancia horizontal x entre el avión y el observador como función del ángulo de elevación. La relación de x de 0 igual 3000 con tangente de 0 vale para 0 menor que 0 y 0 menor que pi sobre 2. Costo de materiales o cercos. Cuando distintos materiales tienen costos por mitad diferentes, el costo total C se expresa como una función o una dimensión usando la restricción de área o volumen. Tiempo total recorrido. Si una persona recorre parte de un trayecto a pie, velocidad V1, y parte nadando, velocidad V2, el tiempo total T se expresa como función de un ángulo cero de la distancia en tierra. Volumen de un sólido. Dadas de un sólido con restricciones geométricas, un cono, una caja o un prisma, el volumen B se expresa como función de una sola dimensión usando las relaciones de semejanza a las restricciones del problema. Área superficial de funciones de una dimensión. Para una caja con proporciones fijas, largo igual 3 por ancho, altura igual 2 por largo, con volumen fijo, el área superficial total S se expresa como función de una sola dimensión. Se usan las relaciones entre dimensiones como restricciones. Ángulo de una visión como función de la posición. Una estatua sobre una pedestal crea un ángulo de visión 0 que depende de una distancia x del observador del pedestal. Se expresa 0 de x usando diferencias de arcotangentes o trigonometría de triángulos. Teorema de Pitágoras. En problemas con triángulos, rectángulos, escalera, distancia, ángulo, tubo en una esquina, la relación entre los catetos y que el teorema de Pitágoras no siempre es la herramienta apropiada. El problema de la sombra llevaría al estudiante por el camino. Triángulos semejantes. Cuando dos triángulos comparten ángulos, uno está inscrito en el otro, o ambos contienen el mismo ángulo agudo. Las razones de sus lados correspondientes son iguales. Discriminar cuando usar Pitágoras y cuando usar semejanza. El autor enfatiza en que decisión requiere analizar cuidadosamente.
La presencia de dos triángulos con un ángulo en común es la señal de semejanza. La presencia de un triángulo rectángulo con hipotenusa desconocida es la señal de Pitágoras. Confundir ambas conduce a errores fundamentales en la formación del problema. Trigonometría de triángulos rectángulos. En problemas que involucran ángulos de elevación pendientes de escaleras, ángulos de visión y proyecciones, las razones trigonométricas tangente de cero igual opuesto, adyacente, seno igual opuesto, hipotenusa, coseno igual adyacente, hipotenusa son las herramientas para expresar una cantidad en función del ángulo. Fórmula de la distancia en el plano. Permite expresar la distancia entre un punto variable sobre una curva y un punto fijo con una función de coordenada x en el punto variable. Fórmula de área, perímetro y volumen de figuras geométricas. El estudiante necesita recordar y aplicar las fórmulas del área rectángulo, incluyendo el triángulo equilátero, del círculo, del cuadrado, de volumen, del cilindro, del cono. El diagrama debe ser simple. El autor insiste que el dibujo auxiliar debe ser sencillo, un bosquejo que identifique claramente las variables, no una representación artística. El exceso de detalle visual distrae. El diagrama identifica las variables. El diagrama permite ver qué cantidades son fijas dadas las enunciados y cuáles varían. Sobre él etiquetan las variables con letras y se identifican las relaciones geométricas que generan la restricción. El diagrama sugiere la herramienta geométrica. Al dibujar la situación, el estudiante puede ver si hay triángulos rectángulos, Pitágoras, triángulos semejantes, razones de lados o relaciones trigonométricas, seno, coseno o tangente. 37. El mismo problema puede tener más de una formulación válida. Si un enunciado dice la suma de dos números no negativos es 5, expresar el producto de uno y el cuadrado del otro, puede usarse p de x igual x de 5 menos x al cuadrado o p de x igual 5 menos y de y al cuadrado. En este contexto del cálculo, ambas conducen al mismo resultado óptimo. Las restricciones determinan si el dominio es abierto o cerrado. Si se permite que una variable tome el valor 0, por ejemplo, x igual 0, la restricción x más y igual 5, con x de y mayor o igual a 0, el extremo está incluido y el dominio es cerrado. Si el valor de 0 tiene consecuencias físicas inaceptables, longitud nula de una escalera, área nula o un terreno, el extremo se excluye y el intervalo es abierto. El dominio no puede ser intervalo cerrado. El problema de la valla con área fija de función f de x igual 2x más 3000 sobre x tiene dominio de 0 a infinito. Un intervalo abierto sin cota superior, no toda restricción física acota superiormente el dominio, si solo se exige que sea x positivo y que x y y igual 1000, que puedes crecer arbitrariamente haciendo y de 0. La habilidad de traducir es central en cálculo aplicado. El autor declara explícitamente que en los capítulos 4 y 6 se presentarán numerosas situaciones en las que se espera que el estudiante realice exactamente este proceso de traducción. El capítulo 1,7 es, por tanto, una preparación metodológica para que el cálculo diferencial aplicado a optimización y para el cálculo integral aplicado a volúmenes y longitudes del arco.